Señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, bienvenidos a esta emisión informativa internacional de Tienen a pocas horas de que Colombia y el mundo celebre la llegada de la Navidad. Pues aquí muy grato, querido Juan Carlos, de poder estar cerrando este ciclo de la Procuraduría General de la Nación en un año tan difícil. Hoy yo estaba pensando cómo va a ser la revancha del 2021 frente al 2020. Nos va a tocar una situación muy difícil, pero el Ministerio Público, por lo menos este año, ha estado muy actuante en la búsqueda de la justicia, de la equidad, del equilibrio y de la lucha contra la corrupción. En eso hemos estado desde el día cero. Esta Procuraduría no paró durante los 10 meses de la pandemia y son muchos los resultados que podemos mostrar. Siempre, como lo decíamos, primero con la Constitución en la mano, porque somos hijos de la Constitución de 1991, que es el Estado Social de Derecho, con el corazón al lado de las víctimas no solo del conflicto armado, las víctimas de la corrupción, de la deforestación, del abuso sexual, de la discriminación, como son las poblaciones étnicas, y por último, con los pies en los territorios. En estas últimas 2 semanas, apreciado Juan Carlos, me recorrí prácticamente todas las regiones de Colombia, 10 sectores del país, demostrándole a la gente y haciendo unas rendiciones de cuentas regionales que son inéditas en Colombia, demostrándole a cada uno de los colombianos todo lo que hizo la Procuraduría en materia de prevención, en materia disciplinaria y en materia de intervención, siempre garantizando derechos para cambiar la vida de los colombianos, y yo creo que la Procuraduría es una institución más querida y que ofrece más confiabilidad a la ciudadanía de Colombia. Han pasado 4 años, señor Procurador. Es definitivamente Colombia un país indomable que no se deja reducir la corrupción, la indisciplina oficial, pública. ¿Qué falta para que Colombia pueda cumplir los estándares, por lo menos, como dijo un expresidente de la República, reducir esos males a su mínima expresión? Pues yo creo que lo primero que hay que trabajar mucho, Juan Carlos, es el tema cultural, es la tolerancia que hay frente a la corrupción en Colombia. Muchos siguen creyendo que la corrupción es consustancial a la sociedad y consustancial al sistema político, y eso es un gravísimo error, porque además, atravesados por la cultura del dinero fácil del narcotráfico, llegamos a creer que la corrupción da estatus en Colombia, y eso se ve en las regiones. Yo creo que hay que rechazar eso. No puede meter a la cárcel a los corruptos, destituirlos, inhabilitarlos, pero realmente si en la sociedad no existe la convicción absoluta de que hay que excluirlos de la sociedad y castigarlos socialmente, no vamos hacia ninguna parte, más cuando hay unos escenarios de macrocorrupción y no los escenarios de la corrupción, digamos, mínima que se dieron en Colombia hace unas cuantas décadas. Hoy estamos enfrente a carteles de la corrupción, a crimen organizado dedicado a la corrupción. Han pasado 4 años. Lo más difícil de estos 4 años para disciplinar el comportamiento de los colombianos, porque de todas maneras quienes son corruptos son colombianos. Juan Carlos, yo creo que la violencia que genera la corrupción, nosotros seguimos siendo un país extremadamente violento, y eso que no necesariamente obedece a un código genético, sí obedece a unas características culturales que también nos tienen pues, en esa variante de la corrupción. Yo creo que la corrupción mata, por ejemplo, la corrupción crea violencia. Así lo vimos muchas veces en escenarios internacionales. Hoy la corrupción se ensaña contra los derechos sociales y económicos de los colombianos, contra la salud, cuando se roban los recursos de la salud, contra la educación, por ejemplo el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, contra el bienestar, la alimentación de los niños, por ejemplo. Y todo eso es consecuencia simplemente que no hay una noción de lo público. Lo que hizo la Constitución del 91 fue demostrar que lo público es lo que nos une, lo público es lo que le da sentido a este Estado, a este sistema constitucional. Y hay gente que llega a los cargos públicos a seguir persiguiendo sus intereses particulares y a lucrarse de los recursos del Estado, desconociendo ese carácter sagrado que tienen los recursos públicos. Bueno, en muchos casos, señor Procurador, ¿se quedó solo en la lucha contra la corrupción, contra la indisciplina? Pues sí se siente mucha soledad, la verdad, Juan Carlos, porque hay gente que es muy tolerante y hay que evolucionar. Yo he dicho que la corrupción nace, crece, se reproduce, nunca muere, se transforma y se digitaliza. Por ejemplo, en la Procuraduría nos toca hacer grandes reformas.
yo me conseguí unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y te entregamos una Procuraduría mucho más moderna, digital, virtualizada, con más de 15 herramientas analíticas, con una sede electrónica poderosísima, con una capacidad de respuesta a los ciudadanos mucho más rápida, con el análisis de bases de datos que nos van a permitir, por ejemplo, dónde están los mayores riesgos de corrupción en la contratación, para poner un ejemplo. Y eso era lo que necesitábamos, una Procuraduría mucho más moderna. Es una institución de 190 años que ameritaba dar ese salto tecnológico hacia el futuro, y yo creo que es lo que le estamos entregando a la nueva administración de la Procuraduría. ¿En dónde está más la corrupción? ¿En lo central o en lo regional? Yo creo que va de la mano en lo nacional y en lo territorial, con el problema es que hay mucha mayor debilidad institucional en lo territorial. Por eso hay que volver a replantear el esquema centralista que ha sido tan nocivo desde todo punto de vista. Y hay que pensar en el fortalecimiento institucional de departamentos y municipios. Eso lo hemos repetido muchísimas veces, porque la única fórmula que está inventada para combatir la corrupción son instituciones fuertes, como la Procuraduría, por ejemplo, la Contraloría, la propia Fiscalía. Esa base de institucionalidad democrática fuerte, y a través de frenos y contrapesos. Aquí normalmente ese concepto, que es un concepto del sistema constitucional americano, no es de pesos y contrapesos, como dicen, sino de frenos. Hay que frenar el abuso del poder, más en épocas de pandemia, cuando existió esa tentación tan grande para mandatarios nacionales, departamentales y municipales de acudir a las urgencias manifiestas para hacer lo que quisieran con los recursos públicos, olvidándose de los derechos de la gente. Han pasado 10 meses desde que estalló la pandemia. En este tiempo, ¿cómo ve al país frente al 2021 sobre el tema en el cual usted ha estado al frente combatiendo? ¿Va a ser más complejo el comportamiento del ciudadano en el año 2021? Yo creo que lo más grave de todo lo que ha venido pasando en Colombia, Juan Carlos, es la forma como muchos creen que el debate electoral tiene que seguirse enfocando en la polarización y en el extremismo. Yo creo todo lo contrario, que antes de meternos de cabeza al debate electoral o de botarnos al abismo de las candidaturas y demás, lo que este país tiene que buscar son consensos, son acuerdos, son puntos de convergencia. Así se dio hace 30 años, cuando con un grupo de estudiantes marcamos, después del peor año de la historia de Colombia, 1989, un camino de consensos, y se logró. Ahí se sentaron en la constituyente el Movimiento de Salvación Nacional, el doctor Álvaro Gómez, la Alianza Democrática, encabezada por Antonio Navarro, el Partido Liberal, es decir, demostrando que todavía, independientemente de toda la violencia, después de sacrificar a 12 magistrados en el Palacio de Justicia, de haber secuestrado al doctor Álvaro Gómez, el doctor Álvaro Gómez 6 meses después estaba sentado en una instancia de convergencia y de búsqueda de consensos como fue la constituyente. Yo sigo creyendo, y puedo ser o demasiado ingenuo o demasiado optimista, de que aquí es posible construir consensos, que este camino, este abismo de la polarización nos va a llevar a unos horizontes de violencia que va a seguir recrudeciéndose, como lo estamos viendo ya en los territorios. Tocó el tema de la campaña electoral. ¿También a usted le preocupa el año 2022, el efecto del espejo Venezuela en Colombia? Sí, a mí me preocupa primero el 2021, porque no nos podemos saltar el 2021. El 2021 es el último año de la administración del presidente Duque y no se puede desperdiciar. Cuando se precipita un proceso electoral, casi que se pone en interinidad un presidente. Yo creo que eso no se puede hacer. Me parece que hay que acompañar a ese gobierno en las iniciativas que son positivas, hay que controlarlo. Nosotros, como órganos de control, hemos sido críticos, por ejemplo, de políticas del gobierno que consideramos que no son convenientes o no son constitucionales, como es mi deber como Ministerio Público. Este Ministerio Público no estaba entregado a ningún partido político, Juan Carlos, ni ha sido un comité de aplausos del gobierno. Ha sido crítico cuando la conciencia y nuestros deberes constitucionales nos lo han dicho. Entonces me parece que precipitar el debate del 2022 debería ser por la vía de intentar por última vez ponernos de acuerdo alrededor de algo. Nos quedamos sumidos en esa brecha frente a los acuerdos de paz y eso acabó de pulverizar al país. Me parece que de aquí en adelante busquemos un punto de convergencia, tratemos de trabajar por todo lo que nos une. Nosotros hicimos 6 cumbres de diálogo social, Juan Carlos, como Procuraduría, donde hubo 450 líderes de todas las regiones, colores, ideologías, y al final logramos un documento básico de consensos sobre, por ejemplo, la defensa de la vida, la necesidad de un ingreso mínimo vital, la necesidad de la reforma rural integral,
la necesidad de la participación ciudadana, el reconocimiento de la diversidad en Colombia, 5 puntos esenciales. Hasta sobre el narcotráfico hubo casi que un acuerdo. Allí estaban sentados líderes de todos los colores, estaba desde doña Lina Moreno hasta Timochenko, pasando por la presidenta del Centro Democrático, la senadora Ida Bella, en fin, y logramos unos consensos. Luego yo creo que antes que pensar en candidaturas, que eso sí suponen vanidades electorales individuales, lo que hay que buscar son consensos y ver cómo sacamos este país adelante en el aniversario 30 de la Constitución, que fue el consenso político más importante de Colombia, mucho más importante que el Frente Nacional, porque en el Frente Nacional solo confluyeron 2 partidos y aquí estaba toda la sociedad colombiana allí sentada en el recinto de la Constitución. El 16 de noviembre usted es un desempleado más en Colombia. ¿Qué va a hacer después de esa fecha? Pues tengo varias ofertas académicas, apreciado Juan Carlos. Yo voy a seguir trabajando por lo público, indiscutiblemente, y quiero hacerlo seguramente desde Colombia o desde afuera. Tengo unas ofertas en el exterior, tengo una posibilidad de hacer en la Universidad de Harvard un fellowship, como dicen los americanos, tengo una oportunidad en el Instituto de Empresa en Madrid, y voy a seguir reflexionando sobre Colombia. Y yo creo que si hay oportunidad de seguir construyendo, como lo hicimos en la Procuraduría, con ecuanimidad, con equilibrio. Yo creo que el déficit más grande de Colombia no es el déficit fiscal ni económico, sino el déficit de ecuanimidad. Nosotros estamos en unos extremos tales que estamos a punto de reventar la cuerda, y me parece que lo responsable es todo lo contrario, es tratar de demostrar que todavía nos podemos sentar en una mesa con nuestros contradictores, respetar la opinión del otro y proyectarse a unos nuevos horizontes distintos del país basados en la convergencia y en la unidad sobre los temas donde es posible lograr esa convergencia y esa unidad. Hace poco tiempo leí en el sitio Tiene News que los que más mencionan en los medios de comunicación masivos como eventuales candidatos a la presidencia de la República, los que tienen mejor formación académica, experiencia, idiomas inclusive, relaciones internacionales, son Fernando Carrillo Flores y Carlos Holmes Trujillo. Podemos ver no más decir que no puedo hablar de política, pero podemos ver en esa contienda de competir a Carrillo. Gracias, Juan Carlos. A mí me halaga mucho esa pregunta y le agradezco mucho la pregunta, pero yo creo, mi querido Juan Carlos, que este país no está todavía para candidaturas presidenciales. Hay 30 candidatos presidenciales, y un país que tiene 30 candidatos presidenciales, creo yo, no es un país serio. Aquí hay que buscar primero unas condiciones elementales para que se dé la campaña electoral dentro de unos propósitos y unas reglas de juego que permitan la convivencia y que permitan además la construcción de escenarios democráticos, donde esa lidia se dé de manera transparente, de manera leal. Alguien decía que los grandes hombres de Colombia del siglo XX, y son 4, no llegaron a la presidencia de la República. Aquí hay un prurito por ser presidente que yo creo que lo que alimenta son las ambiciones personales de la gente. No llegaron a la presidencia ni Rafael Uribe, ni Jorge Eliezer Gaitán, ni Luis Carlos Legán, ni el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y son 4 colombianos que tal vez hicieron por el futuro de Colombia lo que no hicieron muchos, que a lo mejor sí llegaron a la presidencia. Entonces me parece que uno puede en lo público hoy en día, y el futuro de lo público, actuar, opinar, construir, transformar, a veces mucho más desde afuera que desde la propia candidatura o desde la propia presidencia de la República. Yo creo que la política hoy invadió hasta el sector privado, y yo creo que se puede hacer política, se puede tener éxito y sobre todo se puede transformar una sociedad muchas veces desde afuera. Creo que otro expresidente decía que ese prurito de buscar la presidencia es algo que es muy colombiano, ¿no? Decía socarronamente que colombiano que no quiera ser presidente es porque es ecuatoriano. Entonces me parece que allí hay un elemento que es clave, pero volviendo al punto esencial, lo que sí creo es en la política de los consensos, del diálogo y de la unidad, y no en la política de la polarización, la división y el extremismo. Esos 4, no hay Liverpool, no, los 4 de la política colombiana del siglo XX, no va a pasar lo mismo con Fernando Carrillo, se va a hacer contar. Vamos a ver, Juan Carlos, yo creo además que lo que yo hice en la Procuraduría de ninguna manera puede utilizarse como un trampolín
político. Yo no represento a ningún partido político. Yo fui ministro de Justicia hace 30 años como representante del movimiento estudiantil que propuso la constituyente. Yo nunca he tenido una credencial en ningún partido. Muchos creen que yo tuve una credencial del Partido Liberal o del Partido de la U. El presidente Santos, cuando llegué al Ministerio del Interior, me dijo: usted tiene que ser ministro delegatario. Le dije: no, presidente, yo no puedo porque yo no pertenezco al Partido de la U. No, pues muy simple, afíliese al Partido de la U. Le dije: no, señor, muchas gracias, yo no soy del Partido de la U. Yo represento acá unos sectores que no están en este momento matriculados. Eso es un poco ser consecuente con lo que decíamos los jóvenes en la constituyente hace 30 años, cuando nos preguntaban si eran liberales o conservadores, y yo decía: es una falta de respeto preguntarle a un menor de 25 años, 1990, si es liberal o conservador. Veo que van a hacer un nuevo movimiento político. Pues no sé, no creo. Yo creo que hay que hacer es una gran convergencia nacional de muchas ideas alrededor de una plataforma. Que hay que discutir son las ideas, Juan Carlos, no quién es candidato y por qué es candidato. Hay que hacer una plataforma entre todos, construida a muchas manos, en un proceso de inteligencia y de construcción colectiva, y sacar esa plataforma y después ver quién puede ser el candidato, el que lleve esa bandera a las elecciones del 22. Finalmente, o penúltima pregunta, señor procurador. Tuvo muy buena difusión su gestión en los medios de comunicación colombianos. ¿Eso qué le puede traer hacia futuro? No, yo creo, y de verdad que yo estoy muy agradecido por ello. Yo creo que nosotros de alguna manera, y lo digo con mucha humildad, Juan Carlos, mostramos una actitud moderna, como refrescante, como de renovación de la Procuraduría General de la Nación, pese a ser una institución tan antigua. Y yo quiero agradecerle a todos los medios esa acogida que tuvimos, porque hicieron eco de nuestras propuestas. Por supuesto, nadie está exento de la crítica, y yo creo que la crítica constructiva es esencial además para una tarea democrática y para la labor del liderazgo democrático. Pero de verdad fue mucha generosidad la que tuvimos de los medios de comunicación durante estos 4 años, que nos permitieron hacerle saber a la gente que estábamos luchando por los derechos de la gente y no buscando propósitos políticos partidistas de ninguna naturaleza. Mandar un mensaje a los colombianos finalizando el año 2020 y, por supuesto, empezando el 2021, un mensaje de cómo ve usted el país. Yo creo que este ha sido el año más difícil de la vida para todos los colombianos y en general para muchos ciudadanos del mundo, y eso nos tiene que llevar a la gran reflexión de cómo vamos a inaugurar el año 2021. Y el año 2021 tiene que ser año de las reivindicaciones, de la recuperación del terreno, del diálogo con el otro, de la defensa del medio ambiente, de la defensa de la justicia, de la equidad, de las libertades que fueron tan restringidas en estas épocas de pandemia. Tiene que haber un renacer de la democracia en el año 2021, tiene que haber un renacer de la participación de los ciudadanos. Va a ser la única forma de que saquemos este país adelante. No sigamos insistiendo en los extremos, no sigamos insistiendo en tensar la cuerda. Lo que tenemos que hacer es crear unas plataformas de ideas que nos permitan lidiar con un año que va a ser un año de mucha conflictividad, y que solo vamos a poder sacar adelante este país si nos sentamos en una mesa a conciliar las diferencias entre los colombianos. ¿Le parece bien una ñapita, señor procurador? Claro. ¿Va a aceptar la vacuna que viene para combatir o por lo menos para inmunizarse de COVID-19 chino? Por supuesto que sí, firmemente lo hice. Nuestros reclamos al gobierno eran todos los reclamos que tenían los colombianos. Afortunadamente ya hay que celebrar la forma como el gobierno lo hizo. Ahora esperamos que se cumpla ese cronograma y que se dé con todas las condiciones, y que los colombianos sean protegidos, y que nuestro sistema de salud siga modernizándose, que fue una de las grandes fragilidades de todo este proceso, apreciado Juan Carlos. No, pero usted se va a dejar inyectar por supuesto la vacuna. que sí, por supuesto que sí. ¿La va a escoger? ¿Pfizer? Vamos a ver cuál llega primero, ¿no? Eso hay que esperar a ver cuál llega primero. Señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, muchas gracias por participar de esta emisión internacional de TN News a través de las plataformas digitales en el mundo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Juan Carlos. Siempre un placer. Soy lector asiduo y obsesivo de TN.